Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Con ganas de seguir aprendiendo sobre calentamiento global y otras cuestiones? ¿Listos y listas? Ajustense los cinturones y largamos. Bueno, bien, ok. Vamos a hablar sobre los sumideros de carbono. Sumideros de carbono. Ok. Lo hice muy rápido. Ahí, para que puedan anotar. Sumideros de carbono. Ok. ¿Qué venimos viendo hasta ahora? Que la principal causa del calentamiento global, ¿no?, son los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Bueno, otra vez estoy con un fibrón biselado, entonces a veces me sale finito el trazo, a veces me sale grueso, me tengo que poner más canchero con estos fibrones. Ok, entonces, dióxido de carbono, ¿sí? Habíamos visto que no es el único gas de efecto invernadero, porque tenemos también, por ejemplo, el metano, ¿no?, y otros gases. Y otros como el óxido nitroso y demás. Bueno, pero escuchen. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el dióxido de carbono y el metano? Que ambas moléculas tienen un átomo de carbono, ¿sí? ¿El carbono, digamos, es malo? ¿Es maligno de por sí? No. De hecho, nosotros tenemos, todos los seres vivientes tenemos mucho carbono en nuestro cuerpo, muchos átomos de carbono en nuestro cuerpo. El carbono produce efectos malos cuando está en la atmósfera, pero no solamente por estar en la atmósfera es malo, sino que está en exceso en la atmósfera. Entonces, cierta cantidad de carbono en la atmósfera está bien y hasta es bueno que sea así, porque ayuda a que la temperatura, a que el planeta se mantenga templado y no se enfríe, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es el exceso de carbono en la atmósfera, ¿no? Entonces, ese exceso de carbono hace que se caliente demasiado el planeta. Entonces, el carbono no es malo de por sí, lo malo es el exceso de carbono en la atmósfera. ¿No es cierto? Bien. Entonces, cada vez que emitimos dióxido de carbono, estamos liberando carbono en la atmósfera, porque estamos liberando esta molécula y dentro de esta molécula hay carbono. Cada vez que emitimos metano, también. Ven que hay carbono acá, ¿no? Bien. Hay gases de efecto invernadero que no tienen metano, que no tienen carbono, como el óxido nitroso, pero que igual producen efecto invernadero. Está bien, son otros casos. Acá particularmente me quiero poner a hablar del carbono, porque si uno mira cuáles son el gas de efecto invernadero número 1 y el gas de efecto invernadero número 2, tenemos número 1 dióxido de carbono, número 2 metano. Y lo que tienen en común ambos es que ambos tienen carbono en su molécula. En la molécula de dióxido de carbono hay un átomo de carbono. Y en la molécula de metano hay un átomo de carbono también, ¿no? Entonces, ese carbono, cuando está en la atmósfera y cuando está excesivamente, particularmente cuando está en exceso en la atmósfera, cuando hay demasiado carbono en la atmósfera, produce calentamiento global, ¿no? Bien, ahora. Yo les había dicho, creo que en la primera clase, que el carbono cumple un ciclo de aproximadamente un año. Que dura un siglo. Que dura aproximadamente un siglo en la atmósfera. ¿Qué pasa después de ese siglo? ¿Qué es lo que pasa después de estar un siglo en la atmósfera? ¿Desaparece, digamos? ¿Se desintegra? ¿Se va al espacio? ¿Se va al planeta Júpiter? No. Lo que pasa es que baja de la atmósfera, ¿no? Entonces, digamos, esos átomos de carbono no desaparecen, sino que van y vienen. Pero en ese ir y venir, arriba, ¿cuánto tiempo permanecen? Un siglo aproximadamente. Durante ese siglo generan efecto invernadero. Y luego bajan de vuelta. Cuando bajan de vuelta, ¿a dónde bajan? Bueno, cuando bajan del aire, esos átomos de carbono, ¿a dónde van? Si bajan del aire pueden ir a dos lugares, nada más. ¿Cuáles pueden ser? El agua y la tierra, ¿no? Entonces, y cuando digo el agua me refiero al agua con todos sus seres vivientes, y cuando digo tierra me refiero a la tierra con todos los seres que viven en la tierra, o sea, en la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, tarde
tarde o temprano ese carbono baja. El tema es que durante ese siglo hizo mucha macana, ¿no? Estando ahí arriba. Macana que la hizo el ser humano, obviamente, porque el ser humano es el que lo emitió, obvio. Después de ese siglo, entonces baja, ¿sí? Y va a parar o a los océanos o a la superficie de la Tierra. Bien. Entonces, ¿los océanos absorben carbono? Sí, absorben carbono. ¿Y los seres vivientes de los océanos también? ¿Y la Tierra? Sí. ¿Y los seres vivientes que vivimos en la superficie de la Tierra? También. Nosotros tenemos carbono. Los árboles absorben carbono. Entonces hay múltiples sumideros de carbono. Sumideros de carbono. Sumidero de carbono quiere decir algo así como depósitos de carbono. Lugares donde se deposita y se acumula carbono. Una vez que el carbono fue absorbido por sumideros de carbono, y esos sumideros pueden ser, repito, las aguas, microorganismos, algas, en la superficie árboles, mamíferos como nosotros, reptiles, ¿sí? Entonces, el agua con sus seres vivientes y la superficie de la Tierra con sus seres vivientes absorben carbono. ¿Ok? ¿Cómo cuánto carbono pueden absorber? ¿Cuál es la capacidad, digamos, de absorción de carbono? Los océanos pueden absorber, los océanos con todas sus formas de vida acuáticas pueden absorber aproximadamente 2 gigatoneladas de carbono por año. 2 gigatoneladas de carbono por año. La G de gigatoneladas. Y la superficie de la Tierra, con todas sus formas de vida terrestres, bosques, animales, todo, vamos a notar superficie terrestre. Siempre con todas sus formas de vida, ¿eh? Aproximadamente 1,5 gigatoneladas por año. Obviamente, como siempre, el problema se genera cuando excedemos esta cuota que tenemos. Esta es la cuota, el crédito que tenemos. ¿Sí? Es nuestro crédito de carbono. Cuando lo excedemos, ese carbono queda libre en la atmósfera y sobrecalienta el planeta. ¿No es cierto? Bueno, y una vez que el carbono fue absorbido por los diferentes sumideros de carbono, ¿queda para siempre en esos sumideros? No, más vale que no. Más vale que no. ¿Por qué? Por ejemplo, hay fundamentalmente, una vez que el carbono está por ejemplo, en las plantas o en los seres vivientes, hay básicamente 2 formas en que ese carbono se libera nuevamente a la atmósfera. Y esas 2 formas son fundamentalmente la combustión, o sea que eso se queme, ¿no? Entonces, cuando se quema madera, se está liberando carbono, ¿no? Combustión, quemar. Quemar eso, cuando vos quemás algo que contiene carbono, el carbono que estaba ahí contenido se libera como dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, se asocia químicamente con la molécula de oxígeno y ¡puf!, se va a la atmósfera. Y lo mismo pasa cuando, no al quemar algo, sino cuando algo se descompone. Cuando algo se descompone. Cuando algo se descompone, un animal muerto, por ejemplo, el carbono que está contenido en su cuerpo también lentamente se va asociando al oxígeno del aire y se va para la atmósfera. Pueden darse cuenta entonces por qué la quema de combustibles fósiles, o sea, la quema de carbón, de gas y de petróleo, genera tanta liberación de carbono. ¿Por qué? Porque cuando quemamos combustible fósil, lo que estamos haciendo es sacar de abajo de la tierra, todo eso se saca de minas, todo eso sale de bajo tierra. El gas, el carbón que se usa para generar corriente, y el petróleo, todo eso se saca de abajo de la tierra. ¿Eso es el producto de qué? Es el producto de la descomposición de seres vivientes, ¿no es cierto? Esos combustibles, repito, ¿por qué se los llama fósiles? Porque son el producto de la descomposición de seres vivientes. Esos seres vivientes se descompusieron y todo el carbono que contenían sus cuerpos
no se liberó a la atmósfera, sino que quedó atrapado bajo tierra. Entonces, gas, carbón y petróleo son el producto de la descomposición de seres vivientes, vegetales y animales, que quedó atrapado bajo tierra. Al quedar atrapado bajo tierra, todo el carbono que contenían sus cuerpos, sus células, no se libera a la atmósfera porque está atrapado bajo tierra. ¿Qué hace el ser humano? Lo desentierra, lo quema, y entonces todo ese carbono, ¡puf!, se libera a la atmósfera, en cantidades desorbitantes. Y entonces el ser humano, ¿qué produce? Calentamiento global. ¿No? Bueno, y en relación con los mares, les quiero decir dos cositas más, antes de pasar al capítulo 7. ¿No? Venimos con el 3. Entonces, antes de pasar al capítulo 7, dos comentarios en relación con los mares. Uno, cuanto más carbono, los mares son sumideros de carbono, ¿sí? Pero cuanto más carbono tengan, más ácidos se ponen, más se acidifican. Más se acidifican. Y cuanto más se acidifican, menor su capacidad de retener carbono. Eso por un lado. Además de que obviamente la acidificación de los mares genera otras consecuencias negativas para la vida en el mar y para diversas cosas. ¿No? Pero de ahí retengan eso. Mayor carbono en los océanos, más ácidos los océanos. Más ácidos los océanos, menor capacidad de absorber más carbono. Por otro lado, la capacidad de absorber carbono de los océanos no solamente disminuye a medida que se hacen más ácidos, sino que además disminuye a medida que se calientan. Entonces, mientras más calientes estén los océanos, menos carbono pueden absorber. Y ahí se forma un nuevo circuito de retroalimentación positiva. Ya habíamos visto dos, el del albedo y la temperatura del planeta, ¿no? Habíamos visto que a medida que aumenta la temperatura del planeta, se derrite la nieve y el hielo del planeta. Se derrite, disminuye el albedo, se rebota menos energía del sol, entonces se calienta el planeta. Entonces disminuye el albedo. Entonces se calienta más el planeta. Entonces disminuye más el albedo, entonces se calienta más el planeta, entonces disminuye más el albedo. ¿Sí? Ese es un circuito de retroalimentación positiva. Y otro lo habíamos visto con el vapor de agua. Bueno, entre la temperatura de los océanos, ¿no?, y la capacidad de absorber carbono de los océanos, también hay un circuito de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Bien, ¿por qué se forma un circuito de retroalimentación positiva? ¿Por qué? Ok, los océanos absorben carbono, ¿no? Pero a medida que se calienta el planeta, disminuye la capacidad de los océanos de absorber carbono. Entonces absorben menos carbono. Entonces hay más carbono libre en la atmósfera. Entonces se calienta más el planeta. Entonces disminuye más todavía la capacidad de los océanos de absorber carbono. Entonces hay más carbono libre en la atmósfera. Entonces hay más calentamiento global, más efecto invernadero. Entonces aumenta la temperatura del planeta. Entonces disminuye la capacidad de los océanos de absorber carbono porque se calientan. ¿Sí? Circuito de retroalimentación positiva. Otro. ¿No es cierto? Bien. Lo repito por si lo dije muy rápido. A medida que aumenta la temperatura del océano, disminuye la capacidad del océano de absorber y retener carbono. Entonces, como se calienta el planeta, disminuye esa capacidad de absorber carbono. Por lo tanto, hay más carbono que queda libre en la atmósfera. Ese carbono genera efecto invernadero y calienta el planeta. Entonces aumenta la temperatura del mar. Entonces el mar puede absorber menos carbono. Entonces hay más carbono libre, más efecto invernadero, aumenta la temperatura del planeta, se calienta el mar. Y el mar puede absorber menos carbono. Entonces hay más carbono libre y así. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 7. Para hablar del capítulo 7, necesito hablarles antes que nada de algo que se llama ciclos de Milankovitch. Ciclos de Milankovitch. Bien, ¿qué descubrió este científico, Milankovitch? Lo que descubrió es que la temperatura del planeta responde a ciertos factores. O sea, hay factores que influyen en la temperatura global del planeta Tierra. ¿Sí? Produciendo oscilaciones.
oscilaciones que no son de un año al otro, ni de una década a la otra, oscilaciones que ocurren con el correr de los miles y miles de años. Entonces, si uno mira la historia del planeta Tierra, ¿no? Lo que ve es que esa temperatura fue variando en una escala de tiempo muy grande, ¿sí? En una escala de tiempo muy grande, obvio. Entonces, los ciclos de Milankovitch, ¿no? Sirven para entender esas variaciones en la temperatura global del planeta y predecir esas variaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué descubrió Milankovitch? Descubrió algo que es muy razonable, digamos, que a ver, si tenemos en cuenta ciertos factores con respecto al planeta y su ubicación en el sistema solar, es lógico que la temperatura no sea siempre la misma. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra orbita, ya sabemos, alrededor del Sol, ¿no? Bien. Todo el calor que puede haber en el planeta Tierra viene siempre del Sol, siempre del Sol. Sin el Sol no habría vida. Y Milankovitch, ¿en qué se fijó? El razonamiento de Milankovitch fue el siguiente. Volvemos a la naranja, ¿sí? Para representar el planeta Tierra. Si mi mano izquierda es el Sol, ¿no? Entonces, obviamente, el planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol. Ok. ¿Y la distancia que mantiene el planeta Tierra alrededor del Sol es siempre la misma? ¿Es rigurosamente siempre la misma? No. No, porque hay momentos en que el planeta Tierra se corre. O sea, hay pequeños tironcitos en la órbita que da el planeta Tierra alrededor del Sol. Entonces no es como, voy a decirlo de una manera súper grosera, ¿no? Pero no es como si el planeta Tierra estuviera agarrada con un piolín, con una piola del Sol, y esa piola hace que siempre esté a la misma distancia, sino que la distancia es en general la misma, pero hay pequeñas, si mi mano es el Sol y la naranja es la Tierra, pero hay pequeñas variaciones en esa distancia que mantiene la Tierra con respecto al Sol. ¿Sí? Esto se llama excentricidad orbital. Excentricidad orbital. Entonces la Tierra tiene cierta excentricidad orbital. No es que Milankovitch descubrió la excentricidad orbital, pero Milankovitch hizo el razonamiento de, hey, la excentricidad orbital debe influir en la temperatura. ¿Por qué? Y por la misma razón por la cual uno no está igual de calentito cuando está a 2 metros de una estufa que cuando está a 1,5 metros, cuando está a 4 metros. Entonces lo mismo le pasa a la Tierra en su distancia con respecto al Sol. Si está más cerca del Sol va a haber más temperatura global. Si está más lejos va a haber menos temperatura global. ¿No? Esta variación nunca llega a ser dramática, porque si fuera dramática desaparecería la vida en el planeta Tierra. Sea porque se congela el planeta o porque se prende fuego todo, digamos, se quema todo. Nunca es dramática esta oscilación, pero sí es lo bastante significativa como para producir variaciones en la temperatura global. Bueno, este es un factor que determina variaciones en la temperatura global del planeta, la excentricidad orbital del planeta Tierra. Bien. Otro factor, la inclinación axial del planeta Tierra. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Nieto sacando escarbadientes? Bueno, les voy a mostrar. Voy a perforar la naranja. Bueno, ¿para qué agarré los escarbadientes? Para mostrarles que si mi mano es el Sol y la naranja es el planeta Tierra, ¿no? Bien. El eje del planeta Tierra no está así perpendicularmente orientado en relación con la órbita, ¿no? Si este es el Sol, este es el planeta Tierra y la órbita es así, el eje no está perpendicularmente ubicado así de manera, en un ángulo de 90 grados con respecto a la órbita. Esto es lo que quiero decir, ¿no? No está en un ángulo de 90 grados, sino que el eje del planeta Tierra está inclinado, tiene una cierta inclinación. Esta inclinación es la inclinación axial del planeta Tierra. Inclinación axial. La inclinación axial también determina variaciones en la temperatura del planeta. Y por último, ¿qué le pasa a esta inclinación axial?
eje, o sea, el eje ya estando ya inclinado, no se queda todo el tiempo inclinado, a ver cómo lo digo, no se queda todo el tiempo inclinado como mirando para el mismo lado, sino que le pasa algo así como al trompo cuando empieza a dejar de girar. Vieron que el trompo primero, está totalmente vertical, y cuando empieza a caerse el trompo, perinola, cuando empieza a caerse, ¿qué le empieza a pasar? Al eje. El eje empieza a ser así. Eso mismo le pasa al planeta Tierra. Entonces el eje del planeta Tierra, muy lentamente, esto ocurre con el correr de muchos siglos, va haciendo esto. ¿No? Esto. Así. Esto que estoy mostrando es con el correr de mucho tiempo. Bien. Eso se llama precesión de los equinoccios. Precesión de los equinoccios. Muy bien. Entonces, Milankovitch lo que mostró fue cómo estos tres factores determinan variaciones en la temperatura global del planeta, o temperatura promedio del planeta. La excentricidad orbital del planeta Tierra, la inclinación axial del planeta Tierra y la precesión de los equinoccios determinan variaciones en la temperatura que no son variaciones al azar, sino que siguen un ritmo. Esas variaciones siguen un ritmo. Por eso los ciclos de Milankovitch permiten, digamos, entender esas variaciones. Lo que Milankovitch nos mostró es que las variaciones en la temperatura del planeta a lo largo de la historia del planeta no son al azar, no son caprichosas, sino que responden a ciertos parámetros. Y esos parámetros nos ayudan también a predecir cuál va a ser la temperatura promedio del planeta de acá a cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque de acá a cierta cantidad de tiempo podemos saber, conociendo cuál es la excentricidad orbital del planeta, conociendo cuál es su inclinación axial y conociendo cuál es el ritmo que tiene de precesión de los equinoccios, cuánto tarda en hacer esto, podemos más o menos predecir de acá a medio millón de años cuál va a ser la temperatura promedio del planeta, ¿no? Porque sabemos cuáles son las tres variables que lo determinan. Entonces, perdón, la hija de mi vecino. Sabemos cuáles son las tres variables que determinan la temperatura promedio del planeta. Entonces, con estas tres variables, estos tres factores, podemos predecir, podemos entender las variaciones que hubo en el pasado de temperatura y podemos predecir las variaciones que va a haber de temperatura en el futuro. Bueno, bien. ¿Por qué les explico esto de los ciclos de Milankovitch? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Juntemos las piezas, vayamos juntando piezas del rompecabezas y ya se van a ir enganchando entre sí y va a quedar formada la imagen. Pero por ahora, un poquito de paciencia. Bien, entonces tenemos el tema de los ciclos de Milankovitch. Siguiente tema. Eras, periodos y demás del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad, ¿sí? Y la historia del planeta Tierra se divide en eras, periodos, épocas. Entonces, en la historia del planeta existen tres eras. La era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica. Mientras más, o sea, las puse en orden de antigüedad. La más antigua de esta es la paleozoica. Después de la paleozoica viene la mesozoica. Después de la mesozoica viene la cenozoica. ¿Sí? Hay un tiempo anterior a las eras, que es lo que se llama precámbrico. Así que voy a hacer una línea acá y voy a anotar acá arriba precámbrico. Que el precámbrico sería, digamos, el primer tiempo del planeta. El primero de todos. Es anterior a estas tres eras, el precámbrico. Durante el precámbrico
había simplemente formas de vida microscópicas y algas. Después, cuando ya estamos en la era paleozoica, la vida en el planeta Tierra se diversifica bastante más, sigue siendo fundamentalmente acuática, pero se diversifica bastante más. Vieron, por ejemplo, que les había hablado yo de las amonitas, esas que vemos en las lajas, ¿no? Bueno, las amonitas son de la era paleozoica, por ejemplo, ¿no? A la era paleozoica le sigue la era mesozoica, que es la de los dinosaurios, mi favorita, y a la era mesozoica le sigue la era cenozoica, que es la actual. Ahora bien, las eras se subdividen ¿en qué? En periodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la época de los dinosaurios, el paleozoico se subdivide, la era paleozoica se subdivide en varios periodos. La era mesozoica en 3, que son Triásico, Jurásico y Cretácico. La era cenozoica se subdivide en 2, que son Terciario y Cuaternario. Bueno, en fin, entonces, de acá saldrían, yo no voy a hacer el esquema completo, pero de acá salen varias flechas, ¿no? De acá saldrían 3, de acá saldrían 2. Repito, el esquema que estoy haciendo es incompleto, porque me interesa centrarme, llegar a lo que sería nuestra época actual, ¿no? Entonces, la era cenozoica se divide en periodo terciario y periodo cuaternario. Repito, ¿no? No es que acá no hay periodos. Los hay, pero no los estoy anotando. Bueno, ok. Entonces, el terciario es anterior al cuaternario. Y el cuaternario, o sea, y cada periodo, a su vez, se subdivide en lo que se llama épocas. ¿No? Entonces, el terciario tiene sus épocas y el cuaternario también. Tiene 2 épocas el cuaternario. Esas 2 épocas son Pleistoceno y Holoceno. Pleistoceno y Holoceno. Entonces, nosotros estamos en la era cenozoica, periodo cuaternario, época Holoceno. Acá lo tengo anotado. Nuestra era, nuestro periodo y nuestra época. Repito, este esquema es mucho más complejo que lo hice, pero ¿por qué? Yo de acá no saqué flechas, porque me interesaba llegar a esto, al Holoceno. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, en general, digamos, ¿cuándo se considera que empieza el Holoceno? Esta época en la que estamos viviendo ahora. El Holoceno se considera que comienza cuando termina la última glaciación, vamos a anotar esa palabra, cuando termina la última glaciación del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es una glaciación? Una glaciación es lo que se llama vulgarmente una era de hielo, ¿no? Era de hielo es un término vulgar. O sea, hubo muchas de esas eras de hielo, entre comillas, ¿no? Hubo muchas glaciaciones en la historia del planeta Tierra. Justamente la última, cuando terminó la última, empezó el Holoceno. Empezó el periodo en el que vivimos nosotros. ¿Está bien? Bueno, a ver. Bueno, les decía, una glaciación es lo que llamamos habitualmente una era de hielo, ¿no? Ha habido en la historia del planeta Tierra varias de estas eras de hielo, ¿no es cierto? La última terminó hace aproximadamente 12 milenios, ¿sí? 12.000. Los números pueden variar, porque son siempre aproximados, pero hace unos 12.000 años más o menos
terminó la última era de hielo. La última era de hielo. Y empezó el Holoceno. ¿No es cierto? Bien. Aquella era de hielo era la era de los famosos mamuts, por ejemplo, que ya están extintos, ¿verdad? Bueno, ahora. Hoy en día sabemos que el ser humano es la especie que domina en el planeta Tierra. Bueno, hay circunstancias que han favorecido la existencia de sociedades humanas. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando terminó esa glaciación, la temperatura del planeta subió, las condiciones de vida se hicieron más favorables, y ahí fue que empezó a prosperar lo que conocemos como civilización. El ser humano se organizó en ciudades, nació la escritura, y unos milenios después ya tenemos civilizaciones tan organizadas como los egipcios, como los etruscos, incluso los griegos, bueno, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que no es casualidad que la civilización haya nacido algunos miles de años atrás. Hubo circunstancias climáticas que favorecieron eso. Por algo no apareció la civilización en la era de hielo, porque el ser humano estaba demasiado ocupado en simplemente sobrevivir. Simplemente sobrevivir. Cuando terminó la última glaciación, el ser humano empezó a desarrollar técnicas, empezó a desarrollar la agricultura, dejó de ser nómade el ser humano, ¿no? Dejó de vivir exclusivamente de la caza, pesca y recolección para empezar a tener una vida más como instalada, ¿no? A vivir en un mismo lugar. La agricultura permite eso, vivir en un mismo lugar. Entonces, así es como nace la civilización, ¿sí? La civilización es del periodo del Holoceno, nace en el periodo del Holoceno, antes de eso no existe la civilización. Y repito, la civilización nace porque hay condiciones de vida favorables a su nacimiento. Favorables a su nacimiento. Bien, ok. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hay científicos que consideran que hoy en día ya no deberíamos hablar más de Holoceno. O sea, como que hay científicos que consideran que el Holoceno ya es parte del pasado y ahora estamos en una nueva época, ¿no? Hay quienes dicen que hay ya una tercera época del Cuaternario. Pleistoceno, Holoceno y la tercera. ¿Cuál sería la tercera? Antropoceno. Antropoceno. Acá abajo lo anoté. Entonces, algunos científicos dicen que ya estamos en el Antropoceno, que el Holoceno ya es parte del pasado. ¿Cuál sería la justificación para decir, hey, ahora estamos en el Antropoceno? La justificación sería que el ser humano ha producido ya cambios tan drásticos en el clima del planeta Tierra, ¿no? Que esto ya no es el Holoceno, esto es el Antropoceno. Bien, cuando, digamos, los científicos empezaron a proponer esto del Antropoceno y querían situar una fecha para el comienzo del Antropoceno, ¿qué fecha elegían? ¿Se pueden imaginar qué fecha sería? O sea, a partir de qué momento el ser humano ya introduce cambios absolutamente drásticos en el planeta. Bueno, entonces voy a lo que quería llegar. Cuando se propone esta idea de que ya estamos en el Antropoceno, el fundamento sería: el ser humano ha producido cambios tan drásticos en el planeta que ya estamos en una época diferente. Se llama Antropoceno. ¿Y comienza cuándo? Comienza con la Revolución Industrial. Con la bendita o maldita, no sé, Revolución Industrial, ¿no? Entonces, el argumento de los científicos para proponer esto del Antropoceno, esta idea del Antropoceno, es que aproximadamente, alrededor del año 1800, alrededor del cambio de siglo, entre el 18 y el 19, ¿no? Que es cuando se produjo la Revolución Industrial, ya los cambios introducidos por el ser humano en el medio ambiente son tan drásticos que se terminó ahí, digamos que con la Revolución Industrial se terminó el Holoceno y se ingresó en el Antropoceno. Bueno,
¿Cuál es el problema del antropoceno? Es que tan pronto como se propuso la idea de que, hey, estamos en el antropoceno, empezaron a aparecer otros argumentos para decir, no, espera, pero el antropoceno en realidad empieza cuando el ser humano contamina con radiación el medio ambiente. Y eso ocurre más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de la bomba atómica. Entonces, vos tenés quienes, cuando nació la idea del antropoceno, el planteo era, con la revolución industrial empezó el antropoceno. Terminó el Holoceno y empezó el antropoceno. Después, uno puede plantear, que también tiene sus fundamentos, que no, el antropoceno empieza con la energía atómica, sea para fines pacíficos o para fines bélicos. En fin, ¿a qué quiero llegar con esto? A que un científico llamado, necesito otra hoja, un científico llamado Bill Rudiman, una vez planteó una idea que dejó a todo el mundo como bastante perplejo. Bill Rudiman. ¿Qué planteó Bill Rudiman? Que el antropoceno, en realidad, o sea, que estos cambios producidos, que el impacto en el medio ambiente producido por el ser humano no empieza con la revolución industrial, tampoco con la bomba atómica, que empieza 8.000 años atrás más o menos, o sea, hace muchísimo más tiempo, hace miles y miles de años. Bueno, no sé si 8.000, digamos, no sé si 8.000 califica como miles y miles, pero bueno, hace unos 8.000 años, ¿no? Uno le puede preguntar a Rudiman, hey Rudiman, pero 8.000 años atrás, o sea, el ser humano apenas estaba aprendiendo a hacer abono y plantar semillas en el suelo. Apenas existía la pala, ¿no? O sea, ni sé si existía la pala. Supongo que usarían ramas como palas, qué sé yo. Rudiman, ¿no te fuiste un poquito al demonio con esto? Bueno, y el fundamento que plantea Rudiman es muy bueno. Lo que hizo Rudiman fue mostrar que había cambios en la atmósfera desde 8.000 años atrás. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que 8.000 años? ¿Cómo hacemos para saber que 8.000 años atrás la atmósfera estaba compuesta de tal y tal manera? Y 6.000 años atrás de tal y tal manera. Y 4.000 años atrás de tal y tal manera. ¿Cómo hacemos? ¿Alguien nos dejó anotado en un papel la composición de la atmósfera? Aparte que no había manera de medirla, obvio, la composición de la atmósfera. Bueno, ¿cómo lo saben los científicos? Lo saben porque perforaron glaciares muy antiguos, y en esos glaciares, o sea, los glaciares se forman los más antiguos se forman por compresión de nieve, ¿no? No es que era agua fría que un día se congeló, sino que un glaciar como el Perito Moreno, por ejemplo, se forma por compresión de nieve. Es nieve que se va apisonando y está cada vez más comprimida. La nieve que está, mientras más al fondo vayas del glaciar, mientras más profundo vayas en el glaciar, más antiguo es el hielo. Hielo que en su origen es nieve comprimida, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Porque en los glaciares quedaron atrapadas burbujas de aire, pequeñas cavidades de aire. Ese aire quedó atrapado ahí y no salió nunca más. Entonces uno puede penetrar un glaciar y sacar una burbujita, una muestra de aire. O sea, lo que se saca en realidad es un bloque de hielo, ¿no? Se saca un cilindro de hielo. Y ese cilindro de hielo tiene diferentes capas de antigüedad. Y en esas diferentes capas de antigüedad hay burbujas de aire atrapadas. Y cada burbuja de aire te muestra cuál era la composición de la atmósfera en esa época. Y más abajo encontrás burbujas de aire que te muestran la composición del aire, de la atmósfera, en esa otra época. Y así sucesivamente. ¿Y con qué se encontraron? Con que 8.000 años atrás ya la concentración de dióxido de carbono y de metano era más alta que lo que se suponía que tenía que ser. Más alta que lo que se suponía que tenía que ser. ¿Cómo? Bueno, y entonces, cuando primero está el hallazgo y después está la explicación que le encontramos a este fenómeno. Y tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Bueno,
Esas concentraciones, perdón, aclaré que las concentraciones, que esas burbujas de aire mostraron concentraciones de dióxido de carbono y de metano mayores a lo normal. No como las que tenemos ahora. Menores que las que tenemos ahora. Eso está claro, ¿sí? Pero mayores que las que se suponía que tenían que ser. Entonces, las partes por 8.000 años atrás, las partes por millón de dióxido de carbono ya eran más altas que lo que se suponía que tenían que ser. Y las partes por millón del metano ya eran más altas que lo que se suponía que tenían que ser. ¿Por qué? Bueno, la explicación está en lo siguiente. Vamos primero con el metano, ¿sí? Con el metano. ¿Por qué había ya concentraciones de metano superiores a lo normal? Uno, por la agricultura. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo la agricultura aumenta los niveles de metano? Bueno, hay un cultivo en particular que aumenta mucho los niveles de metano. ¿Qué cultivo? El arroz. El arroz, en Asia. Entonces, no sé si, creo que yo ya había hablado del arroz en otra clase, pero vieron que el arroz, los cultivos de arroz, están inundados de agua, ¿no? Entonces, el arroz no se planta simplemente en la tierra como cualquier otro cultivo, sino que lo que dejan los que plantan arroz es una capa de agua. Dejan una capa de agua y meten el arroz, o sea, lo ponen en la tierra, sí, pero digamos, a ver, sería algo así. Si esa línea representa la tierra, hay una capa de agua ahí y plantan el arroz así. Ahí. ¿Sí? Y si no, busquen en internet fotos de plantaciones de arroz y van a ver esto que les estoy mostrando. ¿Por qué plantan así el arroz? Bueno, porque se da el caso de que el arroz resiste bastante esto, ¿no? Esta especie de semi-inundación, esta especie como de semi-ahogamiento, el arroz se lo aguanta bastante bien. Otras plantas no, se mueren con tanta agua alrededor. Pero el arroz lo soporta bastante bien. ¿Y cuál es la ventaja? Que entonces se impide que crezcan otras plantas que compitan contra el arroz. Entonces, al plantar así el arroz, no tienen que estar desmalezando o quitando diferentes plantas, arbustos, etcétera, que pueden competir contra el arroz y tapar al arroz, sino que el arroz crece sin ningún tipo de competencia. Ok, bárbaro, esto parece como genial, ¿no? Qué bueno, aguante los cultivos de arroz. Y si bien el arroz es rico, a mí me encanta, ¿qué problema genera esto? O sea, lo que estamos haciendo básicamente es generar un pantano, ¿sí? Todo esto es como un pequeño pantano. Agua estancada, es básicamente agua estancada. Y en el agua estancada, ¿qué ocurre? Proliferan las bacterias, se llena de bacterias. ¿Y las bacterias qué hacen? Yo se los había explicado, generan metano. Entonces, las bacterias generan metano fundamentalmente en dos ámbitos. Los pantanos, como esto, que es un pequeño pantano, y los aparatos digestivos de los animales. Entonces, esto se llena de bacterias que generan metano. Entonces, 8.000 años atrás no existía la máquina de vapor, pero existían plantaciones de arroz. Y desde antes de 8.000 años atrás también. Esas plantaciones de arroz emanaban a la atmósfera concentraciones de metano bastante importantes, alterando la composición de la atmósfera. Y después otra manera en que se alteraba esa composición es a través de criaderos de anguilas. Criaderos de anguilas. Con anguilas, o sea, lo que hacían era comérselas y comerciar con anguilas. ¿Y cómo las criaban? También, o sea, en una especie de pantanos que armaban, ¿no? Desviaban agua del río, cercaban el agua y armaban criaderos de anguilas. Esas aguas estancadas, pantanosas, se llenaban de bacterias que emanaban metano. Entonces, ven que hay ya producción de metano desde hace miles de años, ¿no? Producción de metano desde hace miles de años, y por eso desde hace miles de años la composición de metano de la atmósfera, la cantidad de metano en la composición de la atmósfera ya está alterada. Y después, ¿por qué estaba alterada la composición de dióxido de carbono? Por la tala de bosques y la quema de la madera, ¿sí?
tala y quema de bosques alteraban ya desde hace miles de años la composición de dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, ¿qué descubrimiento hemos hecho entonces? Que esto de que el ser humano altera la composición de la atmósfera no es de hace 200 años. Es prácticamente desde que existe la civilización. Prácticamente desde que el ser humano dejó de ser un nómade, ya se produce, el ser humano emana gases de efecto invernadero. La pregunta que se me puede hacer ahora es, bueno, pero entonces ¿ya había calentamiento global? Respuesta, no, no había calentamiento global. ¿Por qué? Porque, ¿qué efecto tenían estas emanaciones de gases de efecto invernadero? Estas emanaciones de metano y dióxido de carbono. ¿Qué efecto tenían? Producían efecto invernadero, sí, o sea que mantenían el planeta caliente, pero no lo calentaban tanto como para llevarlo al calentamiento global, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, había emanaciones de gases de efecto invernadero, pero las emanaciones no eran tantas como para llegar a lo que estamos hoy. Pero sí eran lo suficiente, ¿para qué? Para mantener la temperatura del planeta más caliente que lo normal. Más caliente que lo normal. Y ahora viene lo de los ciclos de Milankovitch, que yo les decía, ¿no? ¿Dónde dejé los ciclos de Milankovitch? Acá está. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que yo les explicaba de los ciclos de Milankovitch? Bien. Según los ciclos de Milankovitch, que sirven para predecir la temperatura global del planeta, en los últimos tenemos hace 12 milenios más o menos, 12.000 años aproximadamente, terminó la última glaciación. ¿Ok? Se entibió el planeta Tierra. Qué lindo, bárbaro. Pero siguen pasando los miles de años. Siguieron pasando. Según los ciclos de Milankovitch, a esta altura ya el planeta debería haber empezado a enfriarse de vuelta. Por eso expliqué todo lo de los ciclos de Milankovitch, ¿no? Si uno toma en cuenta la excentricidad orbital del planeta Tierra, la inclinación axial y la precesión de los equinoccios, ya tendría que haber empezado a bajar la temperatura. No estoy diciendo que ya tendríamos que tener otra glaciación, no. Pero ya tendría que haber empezado a bajar de vuelta la temperatura del planeta Tierra. Y no bajó. ¿Por qué? Porque hace ya miles de años, 8.000 años, que el ser humano viene alterando la composición de la atmósfera. Hace 8.000 años el ser humano alteraba esa composición lo bastante para mantener el planeta caliente y evitar una nueva bajada de la temperatura, pero no tanto como para producir calentamiento global. Hoy en día sí, tanto como para producir calentamiento global. Así que bueno, esa es la situación que tenemos hoy en día. Bueno, bien, así que hoy tuvimos una clase intensa, ¿sí? Hablamos de los sumideros de carbono, temas de hoy, ¿no? Sumideros de carbono, ciclos de Milankovitch, hablamos de las edades del planeta, ¿verdad? Hablamos sobre cómo el ser humano, desde que nació la civilización, ya viene alterando la composición de la atmósfera y produciendo calentamiento global, ¿no? A partir de todo esto que estuvimos viendo. Bueno, por hoy terminamos acá, ¿sí? Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo grande. Chau.